El día de hoy hemos realizado una investigación sobre ciertas cuentas nacionales de los países del Ecuador y El Salvador, realizando una comparativa de ambos. Nosotros somos el grupo número 5. Tenemos que el Ecuador cuenta con un área de 256.370 kilómetros cuadrados y El Salvador de 21.040 kilómetros cuadrados. La población para el Ecuador de 17.757 millones y El Salvador de 6.518 millones. La densidad para el Ecuador de 69 habitantes por kilómetro cuadrado y para El Salvador de 301 habitantes. Ambos países son dolarizados, por lo que analizaremos ciertos indicadores como es el IPP, que nos da información sobre los precios de producción. Tenemos que el Ecuador presenta un aumento y disminución en el mismo nivel, a contrario de El Salvador, el cual presenta un incremento muy elevado desde el año 2020. Tenemos el IPC, el cual nos indica el precio pagado por los consumidores. Tenemos el Ecuador con una disminución y aumento en los mismos niveles, al contrario del Salvador, que presenta una disminución hasta el 2020 y a partir de este un incremento muy elevado. A continuación, mi compañero. El valor agregado. Es el valor añadido elaborado por cada industria o sector en los procesos productivos de servicio y de bienes finales producidos en un periodo determinado y en área específica. A continuación veremos el valor agregado del Ecuador y El Salvador. En una comparación, se detalla que ambos países mantienen el equilibrio desde el 2017 hasta el 2019. Sin embargo, en el Ecuador se denota un ligero declive y en El Salvador un auge mínimo en este periodo. A su vez, se observa que la pandemia afectó a ambas naciones, pero que las mismas tomaron medidas para mejorar los resultados en el año 2021. El Producto Interno Bruto. Como ya sabemos, el Producto Interno Bruto, o PIB, mide el valor de todos los bienes y servicios producidos en un periodo, normalmente en un año de una economía. En el año 2021, tanto el PIB del Ecuador como el del Salvador tuvieron un incremento post-pandemia. Además, a lo largo del tiempo, se observa un incremento constante en ambos países. No obstante, el Ecuador supera notablemente la cantidad monetaria del PIB en El Salvador. El Producto Interno Neto, o PIN, es el valor total de bienes y servicios producidos en un país durante un año, restando la depreciación de capital, también denominada consumo de capital fijo. Como podemos observar, la pandemia afectó a ambos países en el 2020, pero los dos países reflejan una tendencia de crecimiento del PIN. Si consideramos las economías iniciales, El Salvador ha tenido un crecimiento relativo mayor. No obstante, en términos absolutos, el PIN del Ecuador es considerablemente mayor, reflejando una economía mucho más grande. En cuanto al Producto Nacional Bruto, es el valor total de bienes y servicios producidos por un país en un año, incluyendo los ingresos del extranjero y restando los ingresos de extranjeros dentro del país. Actualmente, en ciertos sistemas de cuentas nacionales también recibe el nombre de Ingreso Nacional Bruto. En el periodo seleccionado puede verse la recuperación del Producto Nacional Bruto de ambos países post-pandemia, pero en términos de crecimiento, El Salvador se muestra mucho más estable en el tiempo. Ecuador presenta fluctuaciones más pronunciadas, pero mantiene una tendencia positiva. El Producto Nacional Neto o PNN es una medida económica que refleja el valor total de los bienes y servicios de producción dentro de un país. A este valor se le restan las depreciaciones de los activos fijos. Como podemos observar, en el último periodo del 2021, el Ecuador tiene una base de 94.000 millones de dólares a comparación de El Salvador, que tan solo es de 25.000 millones. También podemos hablar de lo que es el ingreso nacional bruto. El ingreso nacional bruto podemos observar que en el periodo del 2020 tuvo una baja muy significativa debido a la pandemia que estábamos viviendo. Para el siguiente periodo del 2021, este creció drásticamente ya que los activos económicos volvieron a trabajar y volvieron a surgir. Muchas gracias. Tenemos el ingreso nacional neto. Este nos ayuda a medir la capacidad de una economía para generar ingresos sostenibles, pues podemos ver que ninguno de los dos países mantiene una constancia como tal. Sin embargo, ambos caen en el 2020 y bueno, se recuperan en el 2021. Obviamente podemos observar que El Salvador tiene un progreso más significativo que el Ecuador. Finalmente tenemos el ingreso nacional disponible, que bueno, es calculado restando, sumando las transferencias y pues del ingreso nacional bruto. Vemos una constancia de ambos países, una leve caída en el 2020, pero podemos observar que en el 2021 tenemos un valor más elevado con el que empezamos en ambos países, tanto en el Ecuador como en El Salvador. Se presenta a continuación la bibliografía utilizada para la realización del trabajo. Muchas gracias por su atención.